Buenas tardes, gracias por estar aquí. He llamado a esta charla Patrones para conseguir equipos de alto rendimiento y me presento, mi nombre es Andrés Salcedo, yo soy coach ágil. Mi propósito se centra en ayudar a las personas a descubrir nuevas formas de trabajar e innovar a través de la agilidad. Aquí tienen un poco de mi formación profesional y también algunos de mis datos de contacto por si les interesa más adelante seguir alguna de estas conversaciones. Entonces, vamos a hablar de patrones. Aquí traigo 7 patrones que desde la agilidad utilizamos para promover e impulsar equipos de alto rendimiento. Entonces, algunos pueden parecer muy básicos, pero el objetivo es mostrarles dos frentes, desde la teoría o desde números, esto cómo apalanca equipos de alto rendimiento y también cómo podemos conseguirlos. El primer patrón es tener equipos pequeños. ¿Por qué creen que aporta al desempeño o a la construcción de equipos de alto desempeño el tener equipos pequeños? Mejora la comunicación, ¿no? Mejora la comunicación. ¿Por qué mejora? Porque mejora en el sentido que vos puedes relacionarte con las personas mucho más fácil con equipos pequeños que en equipos muy amplios, digamos que ya perdés como esa cercanía, ¿no? Así lo veo yo. Ok, listo, muy bien. Aquí yo quiero partir de una hipótesis y es que la calidad de tus relaciones determina la calidad de tus resultados. Es una relación proporcional. En la medida en la que las relaciones sean buenas, los resultados también son buenos. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Si nosotros tenemos equipos pequeños, la comunicación, entendiendo comunicación como esas relaciones que hay entre las personas del equipo, es mucho más fácil de gestionar que si es un equipo muy grande. Entre más personas hayan en el equipo, la complejidad en esos hilos de comunicación se va complicando, se va haciendo exponencial. Y en la medida en la que el equipo o el número de personas dentro del equipo empieza a crecer, también muchas de esas relaciones se empiezan a quebrantar o en el peor de los casos ni siquiera a existir. ¿A cuántos nos ha pasado que trabajamos con personas en un mismo equipo de las que no sabemos nada, de las que no sabemos ni quiénes son, ni qué están haciendo? Eso pasa cuando tenemos muchas personas dentro de un equipo. Esa falta de cohesión y de relaciones hace que no haya buenos resultados. Entonces, una teoría que demuestra esto es la ley de Brooke, que dice que agregar más personas a un proyecto de software retrasado solo puede hacer que se retrase más. Este es como el equivalente de decir que no por tener 9 embarazadas el bebé va a nacer en un mes. Entonces, esta parte o este estudio de la ley de Brooke muestra la comparación de equipos con diferentes números de personas. Entonces, si tenemos grupos entre 4 y 6 personas, es donde se alcanza la mayor productividad versus el costo de tener a estas personas. Si tenemos más de 10, inclusive el costo empieza a aumentar y también el tiempo o el valor que empieza a producir ese equipo empieza a disminuir. No es directamente proporcional. Entre más personas le meto a un equipo, que aumente la productividad, que mejore. Inclusive lo que estábamos hablando ahorita, en la medida en la que van ingresando nuevas personas al equipo, pues lo que va haciendo es generando que se friccione la comunicación. Y tampoco, pues equipos tan pequeños, no tiene sentido hablar, por ejemplo, de equipos de una persona, de 2, 3 personas, porque probablemente dentro de ese equipo hagan falta habilidades o skills que hagan que igual no sea productivo y que dependa de otras áreas o de otras personas. Pregunta. Sí. Entonces, ¿qué harías vos? También el tema de tamaño de equipo te define capacidad. Entonces necesito aumentar también, digamos, mi capacidad en términos de desarrollo. Listo. Entonces, ¿qué harías? Aquí hay dos frentes. Esa pregunta yo la interpreto de dos formas. Pues igual, la capacidad que pueda atender un equipo de 5 personas es limitada y si mi negocio es vender, pues entonces voy a estar limitado a lo que puedan hacer esas 5 personas. Aquí ya estamos empezando a hablar, o mi propuesta es empezar a hablar de agilidad a escala. Entonces, si en vez de tener un equipo de 10 personas, a mi juicio es mejor y aporta más valor tener 2 equipos de 5 personas cada uno. Pero entonces aquí ya, igual, si están trabajando en un mismo producto,
tenemos que empezar a hablar de sincronización, de trabajar agilidad a escala, que eso ya da para otra charla. Si están trabajando temas independientes o productos diferentes, pues ahí no hay lío y pues ahí está el valor. También interpreto la pregunta en otro sentido, y es, a veces 5 personas se hace poco dependiendo de la necesidad de habilidades o de conocimiento de skills que se requieren dentro del equipo. Entonces ahí viene el dilema. ¿Metemos a más expertos que sepan de otras cosas o dedicamos tiempo a aprender dentro del equipo de esas habilidades que no tenemos y las empezamos a desarrollar? Es un tema de inversión. Puede que a corto plazo traer a un experto que venga y nos solucione el tema aporte valor, inclusive sacrificando un poco la productividad porque le estamos metiendo más complejidad a los flujos de comunicación. Eso puede ser una solución a corto plazo, pero a largo plazo pues ya sabemos cómo es la productividad y hasta dónde puede llegar. Por otro lado, la ganancia de que el equipo se empiece a formar y empezar a desarrollar nuevas habilidades, pues tiene un mayor beneficio a largo plazo, porque tenemos el equipo productivo, lo más productivo a nivel de cantidad de personas por los hilos de comunicación, y tienen las habilidades suficientes. Pero entonces es un tema ya de inversión que hay que revisar a qué se está dispuesto. Entonces, el primer patrón, equipos más pequeños, porque la calidad de los resultados está dada por la calidad de las relaciones de las personas del equipo. Entonces, pues, evidentemente de 5 personas es mucho más fácil de gestionar la comunicación entre ellas que si el número es más grande. El segundo patrón es equipos multifuncionales, que vamos a lo que estaba mencionando ahorita. Entonces, multifuncional no significa que todo el mundo tenga que saber hacer de todo. De hecho, yo considero que eso es algo utópico, que es imposible que suceda. Para mí un equipo multifuncional es lo más parecido a un equipo de fútbol. Y es que hay especialistas, hay personas que atacan, hay personas que defienden, pero al final todos estamos en un equipo. Les hago una pregunta, ¿cuál es el propósito del delantero? Meter goles. ¿Cuál es el propósito del arquero? Evitar los goles. ¿Cuál es el propósito del defensa? Que le disparen a Evitar que le disparen al arco. Y si les digo que el propósito del delantero no es meter goles, si les digo el delantero puede hacer 5 goles, pero si al arquero le metieron 6, perdimos el partido. ¿Sirvió de algo haber metido los 5 goles? Más allá de sus premios individuales, ¿habrá aportado para algo? Realmente el objetivo tanto del delantero como del defensa o el arquero es ganar el partido. Ganar el partido así sea por un gol en contra del rival. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque es que los equipos multifuncionales realmente aquí no interesa mucho el rol o la especialidad. Cada uno puede tener su especialidad. Yo soy el delantero y tengo que estar parado en esta posición. Pero si estamos en este momento sin el balón y hay que defender, pues debería esforzarme o hacer algo para defender. Cuando hay que atacar, yo soy defensa, mi especialidad no es meter goles, pero subo a cabecear o a hacer bulto o al menos a estar aquí conteniendo si nos quitan el balón. Pero entonces, dependiendo de la etapa del proyecto, la fase en la que se encuentre el juego, las personas, un equipo multifuncional es aquel donde todos pueden de alguna forma aportar o apoyar a ese resultado. Si estamos en un proyecto de software, estamos en la fase de pruebas, en una fase de testeo donde hay que probar y se nos está quedando esas pruebas, un equipo multifuncional no tiene personas que dicen, no, yo soy desarrollador, yo no testeo. Entonces eso es para los de calidad. Esas cosas no suceden en un equipo multifuncional. Si hay que probar, probamos todos. Obviamente habrán personas que saben más de técnicas de pruebas y deben ser quienes guíen a los demás. Un buen equipo no tiene lo que yo llamo héroes apagafuegos o rambos. Un rambo, para mí la definición de un rambo es esa persona que solo ella sabe hacer una cosa y nadie más puede. Es el único que se le mide a esa tarea. Entonces, los equipos multifuncionales no tienen rambos. ¿Cuál sería la definición de un equipo multifuncional? Para mí la definición es que al menos una persona dentro del equipo sea capaz de hacer lo mismo que hace otra. Que siempre haya un respaldo en cuanto a habilidades, conocimientos, y no necesariamente todo ese backup o ese respaldo tiene que estar concentrado en una misma persona. Puede estar repartido dentro del equipo. Aquí les vengo a mostrar un incremento, lo llamaría yo, a la matriz de competencias de George Napelo de Management 3.0.
Yo lo llamo el tablero de héroes, o también en su efecto la matriz Rambo, que es una técnica para descubrir si hay Rambos en el equipo y qué tan multifuncional es o no el equipo. He intentado y he experimentado con la matriz de competencias de George Napello, y creo que a las personas les cuesta un poco más entenderlo, porque él adiciona una columna donde hay que predecir qué skills, en qué proporción de cantidad de aprendizaje o recorrido, horas de vuelo se requiere de cada skill. Y pues para empezar creo que es mucho más complejo de lo que se puede hacer. Entonces, ¿en qué consiste esta matriz? En la primera columna se listan a las personas del equipo. Aquí yo puse de ejemplo los Vengadores. Y en las columnas restantes tenemos en la primera fila las habilidades, los conocimientos, lo que se necesita para que el equipo pueda aportar valor. Entonces, en mi ejemplo, necesitamos personas que sepan de experiencia de usuario, de arquitectura, desarrollo frontend, backend, de pruebas y de diseño. Esto aplica para cualquier tipo de proyecto. Aquí lo estoy dando en ejemplo a nivel de software. ¿En qué consiste después el diligenciamiento de esto? Esto es una matriz que se debe llenar en público, ojalá en físico, con todas las personas. Inclusive la he probado también a nivel de retrospectivas y aporta valor al equipo. ¿Por qué? Supongan que yo soy Tony. Aquí cada uno tiene una nomenclatura de color. El verde es esa persona que sabe hacer o que tiene esa habilidad o ese conocimiento, y en estos momentos dentro del sprint, dentro del proyecto, está trabajando, está en estos momentos dedicado a esa tarea, o está poniendo a prueba o está ejecutando ese conocimiento. Entonces se pone de pie Tony y dice: yo en estos momentos estoy trabajando desarrollo frontend, entonces soy verde. En la celda que intersecta esa habilidad o conocimiento con la persona, pone cómo está en su nivel de ejecución y de conocimiento. Amarillo es que tiene la habilidad, pero que en estos momentos no lo está trabajando. Entonces, en este caso, Tony dice que él sabe de arquitectura, pero en estos momentos, por la etapa del proyecto, en lo que está, no está desempeñando ese rol. Rojo es esa persona que no tiene el conocimiento, que está todavía en una etapa de aprendiz, pero que está trabajando y que su propósito de cara al equipo es aprender sobre eso. Las celdas vacías son las celdas que corresponden a las personas que no tienen el conocimiento y tampoco están haciendo nada para adquirirlo. Entonces, esto sirve también para generar de alguna forma presión social y mostrar cómo está el mapa del equipo. ¿Cómo sabemos si el equipo es multifuncional o no? Por ejemplo, en este caso no sería multifuncional si para una misma columna hay un verde y no hay al menos un amarillo. Entonces aquí podemos ver que Tony es un Rambo. Si Tony se llega a incapacitar, se llega a ir, le llega a suceder algo, hasta ahí llegó el proyecto, porque nadie tiene las habilidades de Tony. Entonces lo que debe hacer un líder para potenciar y que este equipo sea de alto rendimiento es siempre trabajar que el equipo sea multifuncional. Hay que remover el Rambo, y al removerlo no me refiero a que hay que echar a Tony, porque pues, estarías adelantando el riesgo. Hay dos formas: es promover que alguien del equipo, haciendo visible esto, que alguien del equipo tome la posición de querer aprender de Tony, o si Tony es ese pilar que es indispensable y no tiene tiempo para enseñar, entonces ¿cómo hacemos para buscarnos otro Tony que al menos le enseñe a alguien de aquí o que entre al equipo? Esa es una forma de conseguir equipos multifuncionales y también de mitigar el riesgo de la alta rotación. A mí me preguntan mucho en temas de agilidad: venga, pero es que ¿cómo es la gestión del conocimiento? Es que hay que estar documentando todo, porque es que si la gente en tecnología rota mucho y si se van hasta ahí no llega el proyecto. Si el líder está trabajando que el equipo sea multifuncional, a no ser de que haya una rotación masiva, pues este tema lo puede mitigar de una forma más sencilla que estar escribiendo documentos que al final nadie lee. Este yo creo que es uno de los peores casos. Este señor no solo es Rambo, sino que esto no es un equipo multifuncional. Si todo el trabajo lo está haciendo Tony, pues realmente es inclusive un riesgo mucho más grande que el ejemplo anterior, porque de verdad se llega a ir y no hay ni siquiera nadie que pueda asumir ese rol. Ese es
Esta es la versión, la fotografía de la imagen anterior. No basta con tener todas las habilidades en el equipo si al final todo el trabajo lo hace Paco o en la imagen anterior Tony. Eso no es un equipo multifuncional. Llevamos dos, equipos pequeños y equipos multifuncionales. El tercer patrón es equipos autoorganizados. ¿Cuál es la ventaja de tener equipos autoorganizados? Bueno, primero la definición es que la organización o la forma en cómo se va a desarrollar el trabajo está en poder del mismo equipo. No hay una persona detrás que les está diciendo a cada uno cómo tienen que hacer su trabajo, sino que ellos son los expertos. Esta parte se aborda muy bien desde el Management 3.0 porque normalmente algunos líderes tienden a pensar que la autoorganización es hagan lo que quieran y no me digan y chao, ya somos autoorganizados. Realmente si quieren explorar cómo potenciar o cómo trabajar equipos autoorganizados, en el Management 3.0 trabajan esto muy bien desde diferentes dimensiones. Una es que el trabajo del líder no es simplemente, bueno, de hecho ni siquiera es decir hagan lo que quieran, sino dejar claro las reglas de juego, las restricciones, en qué niveles hay menos riesgo y empezar a marcar para todas las tareas o el día a día donde hay mayor riesgo, donde hay menos riesgo para cada nivel de riesgo. Eso lo hablaron esta mañana Jorge Silva en la charla, que es lo del Delegation Poker. El Delegation Poker habla de 7 dimensiones de delegación. Entonces, ¿qué tanto riesgo hay para esta tarea y qué tan empoderado está el equipo? E ir fomentando ese empoderamiento. El empoderamiento no es binario, no es que hoy estoy empoderado, hoy no estoy empoderado y mañana sí, sino que va trabajando sus niveles. ¿Cuáles son los beneficios de tener un equipo organizado? Que normalmente si tenemos una estructura más jerárquica donde hay un líder que centraliza el cómo hacer las cosas, pues realmente en el día a día es muy difícil que ese líder esté pendiente de la eficiencia del proceso. Son las personas las que están en el día a día las que normalmente encuentran o coinciden con más oportunidades de mejora que el líder. Entonces, si el equipo está autoorganizado y está empoderado, pues las personas pueden en ese momento hacerse cargo de la eficiencia, de hacer mejoras, de eliminar alguna deuda técnica. De hecho, hay una parte en el libro del arte de la guerra de Sun Tzu que define muy bien lo que pasa cuando no se está empoderado. Y lo hablan desde la analogía de un bombero. Entonces, si yo soy un bombero y veo un incendio, pero para apagar el incendio tengo que esperar el visto bueno o la aprobación de mi jefe, probablemente de aquí a que me llegue la autorización ya no voy a tener un incendio sino cenizas. Entonces estas son las ventajas y por eso un equipo de alto rendimiento es un equipo autoorganizado, porque los miembros del equipo en cualquier momento pueden llegar a tomar decisiones que sirvan para mejorar los resultados y que normalmente el líder no va a tener tiempo por sus ocupaciones y también por su distancia con la operación de darse cuenta donde hay oportunidades de mejora. El cuarto patrón son equipos autónomos. En los equipos autónomos se trabaja de que la toma de decisiones no está centralizada en una sola persona, no hay una autoridad que sea la que diga qué hay que hacer. Ahorita estamos hablando de cómo hacer el trabajo y aquí es qué hay que hacer, sino que el equipo es quien decide qué va a hacer. ¿Quién conoce más su capacidad que las mismas personas que trabajan en el día a día? Entonces también esto tiene un concepto más profundo, es que cuando una persona o un equipo decide a qué se va a comprometer o qué cosas va a trabajar, es mucho más probable de que estas personas se sientan conectadas con el trabajo que están haciendo y se sientan más motivadas. También, un equipo motivado, eso ya es una teoría, que una persona feliz es al menos 12% más productiva. Entonces, desde ese lado también, del tema de motivación, ayuda desde el lado del líder a promover o a fomentar equipos de alto rendimiento. ¿Cómo es el viaje de ese líder tradicional o cómo debería de ser para fomentar equipos autónomos? Cuando uno habla de que en la agilidad, creo que esa es una oportunidad de mejora bastante grande que tenemos en la agilidad, y es que normalmente hablamos de que no hay jefes, o hablamos de que no, es que los equipos ágiles son autoorganizados y autodirigidos, autónomos y no hay líderes.
vaya y dígale, es un líder, pues realmente lo que va a generar es rechazo, y de hecho la capa media de dirección o de gerencia en las organizaciones es la que más se resiste al cambio, precisamente porque no se ve en el dibujo. Si vamos a ver el dibujo de Scrum, hablan de un Product Owner, un Scrum Master y el equipo de desarrollo, y no hablan del gerente, del subgerente, del director, del coordinador. Entonces, hablar de esta forma genera rechazo. Eso también lo aborda muy bien Jorgen Appel en el Management 3.0, donde habla de que el papel del líder cambia. Entonces el líder no es que deje de ser líder o de ser importante, sino que se transforma más hacia un líder servicial. Pasa a ser una persona más del equipo, una persona que facilite, que potencie, que se encargue de trabajar este tipo de cosas, estos patrones, de hacer que el equipo sea de alto rendimiento, en lugar de decirles qué tienen que hacer y cómo tienen que hacer su trabajo. Este vendría haciendo como el cambio en el dibujo del líder, que pasa a ser uno más dentro del equipo y las decisiones no están centralizadas en él. El quinto patrón son equipos co-ubicados. La forma más efectiva de comunicación entre las personas es la comunicación cara a cara y una pizarra en el medio o al lado de ellos dos. ¿Por qué? Porque las personas se van a comunicar a través de comunicación verbal, no verbal, y también las diferencias las pueden aclarar fácilmente a través de dibujos o gráficos que les permitan entenderse de una mejor forma. El papel del líder, o lo que debería hacer el líder para trabajar equipos de alto rendimiento, es tratar de que estén lo más co-ubicados posibles. Lo ideal es que todos estuvieran cara a cara, al lado y trabajando con una pizarra. Si no se puede, bueno, cara a cara. Que son equipos remotos. Bueno, que todo el tiempo tengan las posibilidades de estarse comunicando en tiempo real. Les voy a contar una anécdota. A mí me ha pasado que yo, en la empresa en la que trabajo, en el centro de aquí de Cali, tiene 4 o 5 edificios, y he visto equipos que tienen al menos un integrante de ese equipo de proyecto distribuido en un edificio diferente, y no tienen un sistema, allá no hay un sistema eficiente de comunicación por video. Entonces realmente las comunicaciones son rotas, es muy difícil comunicarse solo por teléfono, y más si estamos hablando, no sé, de proyectos de software. Entonces, parte de cosas que uno como líder puede hacer para mejorar el rendimiento de los equipos es tratar de hacer que estén lo más cerca posibles. Si no se puede de forma presencial, al menos con sistemas de video eficientes. En la medida en la que se va perdiendo esa conversación cara a cara, pues la calidad de la comunicación se va deteriorando, y lo que hablábamos al principio, la calidad de los resultados está dada por la calidad de esas relaciones. El sexto patrón es equipos con foco. Quiero que hagamos aquí un ejercicio. Voy a quitar esta cartelera. Necesito un voluntario que se sepa los números romanos del 1 al 10, los números arábigos del 1 al 10, son esos, y la letra de la J en la abecedario. ¿Cómo es tu nombre? Jesús. Jesús. Por favor, necesito que me ayudes con este ejercicio. Vamos a la tutorial. Los demás, si quieren, pueden hacer también el ejercicio si tienen donde anotar, o igual necesito al menos una persona que me ayude a medir el tiempo. ¿Quién me puede colaborar con esa parte? Listo, gracias. Entonces, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Necesito que por favor escriban los números romanos del 1 al 10, las letras en orden alfabético de la A a la J, y los números arábigos del 1 al 10. Pero entonces, vamos a escribir primero el primer número de aquí, la primera letra acá, y aquí el primer número, y luego acá, 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 y así vamos. ¿Listo? Y necesito que por favor alguien, Teresa, me ayudas por favor, entonces tomando el tiempo de cuánto se demora Jesús. Listo. Dale, cuando quieras. Listo, súper. ¿Cuánto se demoró? 43
43 segundos, no te vayas, 43 segundos, malo. Tenemos por aquí un borrador. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesito que por favor escribas ahora los números romanos del 1 al 10, pero en vertical. Cuando termines, escribes la letra del alfabeto de la A a la J también en orden sobre esta columna y luego pasas aquí a los números del 1 al 10. Entonces primero llenas esta columna, después este, después este. Y por favor me ayudas a mí. ¿Cuánto se demoró? 23 segundos. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué hicimos este ejercicio? Cuando está enfocado la persona, se concentra más y rinde más. Y miren lo que pasó, hubo menos errores, porque inclusive tuvo que devolverse por el cambio de contexto. Y eso es lo que les quiero mostrar aquí. Cuando una persona o un equipo está concentrado en una tarea, el rendimiento es mucho mejor que si está dedicado a varias cosas a la vez. Nosotros muchas veces tenemos la sensación de que por hacer muchas tareas al mismo tiempo estamos siendo más productivos. Esa sensación de multiparalelismo, una cosa rarísima, pero realmente pues, con un ejercicio tan sencillo es fácil demostrar que realmente no es así. Inclusive, una vez me pasó en un taller que me decía una mujer, me decía, pero las mujeres sí podemos hacer varias cosas a la vez. Salió el tablero y no. Las mujeres pueden cambiar de contexto más fácil que nosotros los hombres. A nosotros nos cuesta más retomar el hilo de lo que llevábamos. Pero definitivamente inclusive las mujeres también cuesta hacer ese cambio de contexto. Inclusive, bueno, aquí está la teoría las estadísticas de lo que significa cambiar el contexto. Miren, una persona que está, o un equipo que está dedicado a un solo proyecto, un solo tema, una sola actividad, pues realmente la productividad en este caso la comparamos y decimos pues que es 100% productivo, está concentrado en un tema. Si tiene dos tareas a la vez, ya la productividad disminuye y empezamos a tener una métrica de pérdida o de desperdicio por el cambio de contexto. Y en la medida en la que va aumentando esa cantidad de tareas o de actividades en simultáneo, la cantidad de desperdicio va aumentando. Entonces, si uno es líder, el peor error que uno puede hacer, que a veces uno lo ve en los equipos, es si una persona está siendo productiva, un equipo está siendo productivo, es delegarle tareas que no aportan valor. Entonces, ayúdame como en este reporte, o ven para acá, o hagamos estas otras cosas. Lo que estamos haciendo es simplemente como adicionando desperdicios. Esto es lo que dice Parmenan Ruggaber, es que a nosotros como seres humanos nos cuesta al menos 15 minutos retomar el ritmo de trabajo que llevábamos en una actividad si tenemos algún tipo de distracción o de cambio de contexto. Entonces uno de los patrones para garantizar o para promover equipos de alto rendimiento es garantizar el foco. Si tenemos forma de mejor distribuir el trabajo o inclusive eliminar la cantidad de actividades que está haciendo el equipo para que se concentren en una tarea a la vez, pues estamos haciendo de que de por sí ya el desperdicio disminuye y por ende el rendimiento mejore. Bueno, el séptimo patrón, que este es el que más me gusta, es el de equipos estables. Bueno, en la ingeniería de software y en general en la forma en cómo trabajamos hoy en día, lo que Jorgen Appel llama el Management 2.0, las personas son vistas como expertos, como recursos. Entonces, como son recursos, son aprovechables, hay que exprimirlos, tenemos que utilizar cada minuto de su tiempo. Por eso, dentro del Management 2.0 está la sensación de que si tengo un experto mirando para el techo un minuto, entonces estoy perdiendo dinero. Para esto empiezan a hacer movimientos como si fueran fichas de ajedrez. Entonces las personas se empiezan a manipular o a definir las agendas. Entonces el experto va a estar
el lunes de 8 a 8 y 10 en este equipo, de 10 a 12 va a estar en este otro equipo y en la tarde pasa a este otro equipo. Entonces empiezan a hacer estos movimientos raros. O inclusive a lo largo del proyecto, no, el experto va a estar 3 meses, después sale, después llega otra persona y empiezan a hacer esos movimientos. Porque este patrón funciona, el patrón de tener a las mismas personas que inician hasta el final, porque aporta más que tener expertos en movimiento. Es por esto, es por el modelo de Tugman. Bruce Tugman hizo un estudio en 1965 sobre cómo son los equipos de alto rendimiento y descubrió que esto no aplica solo a nivel de proyectos, esto aplica en cualquier grupo de personas que estén trabajando en algo. Esta es la curva de rendimiento que tenemos a lo largo del tiempo cuando tenemos un equipo. Entonces, cuando recién se forma un equipo de trabajo, el rendimiento es un rendimiento bueno, el desempeño es bueno, porque cada uno quiere mostrar su mejor versión, no nos conocemos. Entonces, ¿qué van a pensar de mí? Es bueno uno dar una buena primera impresión, cada uno da un rendimiento moderadamente bueno. ¿Qué pasa? A lo largo del tiempo empiezan a salir las personalidades, los egos, se empiezan a quitar esas máscaras y empieza a salir la verdadera personalidad de cada uno. Entonces, eso empieza a generar ruido, empieza a generar tormenta. Entonces, no me gusta como Eduardo me mira, como que tiene algo personal contra mí, o cada vez que yo hablo a María Teresa ya no me mira la cara, entonces me la tiene montada, o empezamos a pegarnos de cualquier cosa. No, es que cuando habla por teléfono habla muy duro, entonces me está distrayendo, me molesta. Y inclusive también el papel del líder se pone en tela de juicio. Yo si fuera el líder yo lo haría diferente. Entonces aquí empieza a haber una tormenta donde esos egos empiezan a chocar. Los equipos que logran atravesar la tormenta, y para hacerlo pues requieren de ser asistidos en conversaciones difíciles, donde para eso están las retrospectivas, para comentarse las cosas y solucionar esos conflictos. Hay equipos, no todos los equipos logran salir de las tormentas a través de retrospectivas. Aquí necesitan un buen facilitador, un coach, que genere y propicie el espacio seguro para tener las conversaciones difíciles necesarias para que todos se digan todo lo que tienen que decir. Si alguien se guarda algo, eso lo que va a ocasionar es que se calme un poquito, pero más adelante viene otra tormenta. Ahí es donde está el arte del facilitador, del Scrum Master o de un coach, y es hacer que los equipos alcancen un alto rendimiento a través de estas conversaciones. Esto no es vamos a hacer una retrospectiva, ¿qué podemos mejorar? No hay que salir los viernes a comer helado. Eso realmente no funciona, no sirve para nada. Lo que aporta valor en las retrospectivas es, venga, ¿cómo hacemos para hacer este viaje lo más rápido posible y poder salir de la tormenta si estamos en esa fase? Si los equipos logran, o las personas logran salir de esa tormenta, y bueno, yo ya sé que él me mira así no porque me la tenga montado, tenga algo contra mí, sino que tiene un problema en los ojos o le está dando la luz, y pues yo me lo estaba tomando personal. También yo no sabía que, por ejemplo, por poner música en el trabajo estaba molestando a los demás, entonces yo también me empiezo a autorregular. Después de tener esas conversaciones empieza a haber una calma. El equipo, listo, empieza a generar unos acuerdos de, listo, vamos a trabajar de esta forma. Yo ya sé cómo le gusta trabajar a María Teresa, ya sé cómo le gusta trabajar a Diego y a cada uno, y de esta forma entonces nos hacemos pasitos. Ya cada uno empieza a entender esas diferencias y qué le gusta a cada uno. Después de la calma, con el tiempo, es donde viene el alto rendimiento y el alto desempeño, y es donde ya nosotros sabemos cómo son las personas y empezamos a utilizar esas virtudes o esas características de cada uno en función del equipo. Entonces, vos que sos como el más extrovertido, el más bulloso, anda a ayudarnos a presentar este tema, o a vos que te sale más fácil conectar con las personas, ayudarnos con esta negociación. Entonces el equipo ya deja sus agendas personales y esos egos a un lado y ya se dedica a trabajar como equipo. Y miren lo interesante y por qué les comentaba que tener equipos estables es un patrón para conseguir equipos de alto rendimiento. Es que lo interesante de este tema es que cada vez que ingresa una nueva persona en un equipo, vuelve a empezar el viaje. Entonces, si el equipo logró salir de tormenta y meten a una nueva persona al equipo, vuelve a empezar, entonces, llegó el nuevo, entonces otra vez cada uno se pone las máscaras, el nuevo también,
o yo quiero quedar bien porque ellos ya llevan un tiempo. Pero con el tiempo, entonces, yo lo he visto, inclusive a mí me ha pasado, yo he sido el nuevo en ese grupo, entonces me empiezan a excluir o lo empiezan a excluir de reuniones, de espacios, y ya uno también empieza a generar problemas y empieza a generar ruido. Venga, ¿por qué no me tienen en cuenta qué está pasando? Y llega otra vez una tormenta. Entonces, estar moviendo personas de un equipo a otro, lo que está haciendo es que el equipo se la pase de tormenta en tormenta y nunca alcance el alto rendimiento. También hay equipos que ni siquiera llegan a la tormenta, que apenas están haciendo esta transición y empiezan a cambiar a las personas, entonces solo vuelve a empezar el flujo. Los equipos de alto rendimiento son esos equipos que ya aprenden a convivir, esas personas se entienden, se aceptan como son y con el tiempo ya saben cómo funciona cada uno. Cuando una persona se refiere a algo ya saben a qué se refiere. Pero si empezamos a mover a las personas, pues lo que estamos haciendo es cohibirles la posibilidad de que lleguen a ese alto rendimiento. No sé si este modelo les recuerda algo, pero realmente este es el viaje que tenemos inclusive los seres humanos en la vida. Es que nacemos, llegamos a la adolescencia, donde empieza a haber una parte de crisis, ruido, tormenta, estamos un poco desenfocados, después llega la adultez y luego llegan los mejores años donde tenemos el mejor rendimiento, y hay una quinta etapa que no la tengo aquí, sí la tengo, que es el retiro o el adjourning. Esto no pertenece al modelo de Bruce Tuckman original, se añadió unos años después, y es que cuando el proyecto se va a acabar y el equipo alcanzó la fase de alto desempeño, el rendimiento empieza a disminuir por la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar. Entonces las personas dicen, en 3 meses ya tengo que volver a mi antiguo equipo, hasta que va a llegar el producto o el proyecto, qué va a pasar conmigo. Que las personas inconscientemente lo que empiezan a hacer es a retrasar el proyecto, el producto, porque ya pasaron por varias crisis que les llevaron a esto y se sienten trabajando bien donde están, y el hecho de cambiar genera miedo. Entonces inconscientemente la productividad y el rendimiento empieza a disminuir. Por eso lo ideal es tener el equipo estable por siempre y darles las garantías de que si se acaba el proyecto van a seguir siendo un equipo y pues van a pasar a trabajar nuevas iniciativas, pero el mismo equipo. Eso lo que hace es mantenerlos y potenciarlos siempre en el alto desempeño. Pero también, si los vamos a estar conformando por proyectos, entonces también los vamos a obligar a que pasen por el retiro, que al final del proyecto se les va a generar algún tipo de disminución del rendimiento, y también al empezar un nuevo proyecto pues vamos a volver a pasar por la formación. Bueno, ese es el modelo de Bruce Tuckman, que justifica por qué los equipos estables son equipos de alto rendimiento. Aquí les quiero presentar este sitio que realmente a mí me ha sido muy útil. Si alguno de ustedes es facilitador o Scrum Master, creo que les va a aportar mucho valor. Esta es una comunidad, está en inglés, igual lo pueden traducir con clic derecho, traducir al español. Una comunidad especialmente en temas de Scrum, donde comparten patrones o mejores prácticas. Estos que yo traje aquí son los que pues, yo he probado, me han funcionado y son también algunos de los más populares. Pero realmente esto es una wiki gigantesca donde hay más de 500 patrones. Entonces ahí tienen para divertirse. Si uno es un Scrum Master o líder, uno nunca debería de sentir que no sabe qué más hacer con el equipo, porque por lo menos esta página lo entretiene. Aquí hay muchas cosas por trabajar. Y ya, no sé si tienen alguna pregunta. Gracias. Usted estaba hablando ahorita de los equipos multifuncionales y hablaba de un rol que era Rambo, Tony. ¿No lo ha podido superar de pronto aplicando pair programming ahí para mirar si aplica? Y si lo ha hecho con pair programming, ¿qué ventajas le ha dado esta herramienta, esta técnica? Sí, me he encontrado 2 escenarios. Uno, donde sí se puede trabajar en pares y a través inclusive del mentoreo la persona que está ahí cerca va aprendiendo. Una recomendación si llegan a hacer eso es que no sea impuesto, no es que tú ahora te tienes que ir allá a aprenderle a él, sino al hacerlo visible, tener una conversación con el equipo y venga, tenemos esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿A quién le interesaría aprender de estos temas? Entonces lo ideal es que saliera de ahí del equipo.
y que tengan esos espacios de mentoreo. Eso funciona y tiene sentido. Inclusive también eso debería al mismo Tony servirle para liberarse de la carga y el estrés que significa también ser la única persona que está soportando ese tema. ¿Cuál es el otro escenario en el que he visto que no ha funcionado, que no tiene sentido el tema? Es que, bueno, eso ya depende o de actitud o de que, no sé, un mal líder llevó al equipo a esa situación, y es que el negocio o el proyecto está soportado sobre esa persona, y realmente una hora que esa persona no esté enfocada en el trabajo implica desperdicio o pérdida en el rendimiento. Entonces en ese escenario es muy difícil hacer este tipo de escenarios. Venga, júntese y aprenda de esta persona, porque realmente no va a tener la disponibilidad de enseñar. También hay otro escenario, y es que esta persona realmente, que eso también uno como líder debería de poder analizarlo, y es que ¿cómo llegamos a esta situación? Llegamos es porque esta persona no le gusta compartir, es una persona que tiende a centralizar el tema, se volvió experto a propósito. Hay personas que tienden a pensar que en la organización es más importante en la medida en la que sea más indispensable. Este tipo de personas son súper nocivas dentro de un equipo, y más en un equipo ágil, que estamos hablando de compartir conocimiento. Entonces también empezar a revisar, porque el problema de que haya llegado a esta situación puede ser de que el mismo Tony sea una persona con una mala actitud o que tenga ese tipo de pensamiento. Entonces eso ya es trabajar más a nivel psicológico de las creencias y las actitudes de esta persona, que inclusive en este escenario, si ese fuera el caso, no tiene sentido trabajar per programming, porque la persona ni siquiera va a estar dispuesta a enseñar. Entonces es como analizar también en qué situación está la persona. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen más preguntas. Gracias. Muchas gracias a ustedes.